Música, intro dramática, tensa, con percusión suave y cuerdas bajas. El aire en la sala del tribunal era denso, pesado, como el plomo. Sabía lo que venía, pero nada te prepara para la humillación pública. Cena, plano cerrado de Elías, un hombre afrodescendiente de mediana edad, con una expresión de seriedad y cansancio. La cámara se mueve lentamente hacia sus ojos, donde se vislumbra una chispa de desafío. Fondo borroso de una sala de tribunal. SFBX. Murmullos ahogados, el chirrido de una silla, el sonido de papeles. Sentado en el estrado de los testigos. Mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad, solo la verdad, pero la verdad, mi verdad, no era la que ellos querían escuchar. Ambiente. El eco de una sala grande, formal, opresiva. Yo soy Elías, y este es el día en que intentaron quebrarme. Música. Sube ligeramente la tensión. Luego se suaviza a un tono sombrío y reflexivo. Cena. Transición rápida. Elías caminando por un pasillo gris de un edificio gubernamental, pasando por delante de oficinas con puertas cerradas. Su paso es lento, pero firme. Había semanas de esto, meses. La lucha por nuestras casas, nuestro barrio. Un barrio que llamaban decadente. Ellos, los de arriba, con sus trajes caros, sus sonrisas pulcras. El fiscal Rivas era uno de ellos. Su rostro, una máscara de superioridad. SFX, zumbido tenue de luces fluorescentes, pasos lejanos. Lugar, pasillo del tribunal. Acción, un breve encuentro. Una mirada que cruza con el fiscal Rivas, mientras Elías se dirige a la sala. Rivas le ofrece una sonrisa condescendiente. Presión social. Otros abogados y personal del tribunal que pasan, ajenos al microdrama. Cruzamos miradas en el pasillo. La suya, helada. La mía, desafiante. Él llevaba un portafolios de cuero. Yo, la esperanza de mi gente. Era nuestra última oportunidad. Había que testificar. Música. Un solo de violonchelo, melancólico, pero con una nota de fortaleza latente. Emoción. Siento el peso de todo. La responsabilidad, la injusticia, la rabia, pero también una certeza, una decisión silenciosa. No me detendrán. Su sonrisa, apenas un gesto de desprecio. Me vio como un insecto. Tease, pensé en un documento, un folleto, algo que había visto semanas atrás. Una incongruencia, desestimada entonces, ahora ardía en mi memoria. Entré en la sala. El corazón golpeando. Lugar. Sala del tribunal, en el estrado de los testigos. Acción. El interrogatorio del fiscal Rivas se vuelve un ataque personal, humillando a Elías frente a la corte. Su voz es sarcástica, condescendiente. Presión social. El juez, el jurado, los abogados de la defensa, la galería llena de rostros de mi comunidad y de periodistas, las cámaras de la televisión local. Todo el mundo mira. SFX. El eco de la voz de Rivas amplificado, casi distorsionado. El fiscal Rivas se acercó, lento, como un depredador. Señor Elías, ¿es usted realmente consciente de la complejidad de estos contratos de urbanización? Su voz, un filo de acero. Lo dijo como si mi educación, mi experiencia me impidieran entenderlo. He vivido en ese barrio toda mi vida, respondí, mi voz firme. ¿Y eso lo convierte en un experto en bienes raíces, señor Elías? ¿Su experiencia vital? Un murmullo en la sala. Me obligué a no mirar a mi gente. No quería que vieran la chispa de vergüenza en mis ojos. Música. La tensión se eleva, un zumbido bajo, constante. Hemos presentado pruebas, continuó Rivas, que demuestran que usted y otros de su comunidad se negaron a participar en reuniones informativas. No se nos informó correctamente, dije. Los avisos nunca llegaron. ¿O es que no quisieron llegar, señor Elías? ¿No supieron leer el lenguaje de un aviso oficial? La insinuación, clara, cruel.
Estaban diciendo que éramos ignorantes, que éramos unos brutos. Emoción. Sentí la sangre subir a mi rostro. La humillación me quemó, pero bajo la piel una ira fría, una determinación de hierro. Miré al jurado, a sus rostros. Algunos parecían incómodos, otros indiferentes. Vi a mi hermana, Marta, en la galería. Sus ojos llenos de angustia. Tease. Rivas agitaba un documento, una copia del aviso, una fecha, y algo en esa fecha. Algo no cuadraba, algo que el documento original revelaría. El fiscal se detuvo frente a mí. Una sonrisa triunfal. ¿Está usted intentando decir, señor Elías, que la ciudad ha conspirado para mantenerlos a ustedes en la ignorancia? Estoy diciendo que la verdad está siendo oculta. Mi voz resonó, más fuerte de lo que esperaba. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. SFX. Golpe seco del mazo del juez. Un silencio tenso cae sobre la sala. Rivas retrocedió, con un aire de superioridad. No más preguntas, yo señoría. Me senté, el corazón martilleando. La humillación era un peso físico, pero también una nueva claridad. La ira se había transformado en algo más frío, más calculador. Música, un cambio sutil. La melodía sombría adquiere un matiz de misterio y propósito. Lugar, justo afuera de la sala del tribunal. Acción. Salgo, aturdido, pero mi mente ya trabaja a toda velocidad. Los periodistas intentan abordarme. Presión social. Reporteros con cámaras, abogados que pasan, personal del tribunal. Todo es un borrón. Solo quiero espacio. Señor Elías, ¿cómo se siente después del interrogatorio? ¿Cree que su testimonio dañó la causa de su comunidad? Sus voces eran un zumbido. Marta me tomó del brazo, sus ojos llenos de lágrimas. Elías, lo siento tanto. Emoción. Me tragué el nudo en la garganta. La compasión de Marta me dolió más que la agresión del fiscal. Pero el momento de la tristeza había terminado. Era hora de la estrategia. La decisión estaba tomada. No llores, Marta, le dije. Mi voz era apenas un susurro, pero firme. Esto no ha terminado. Téase la fecha. La línea, pequeña fecha en ese aviso. No era un error, era una clave, una pieza del rompecabezas. Y yo sabía dónde encontrar el resto. Tenía que encontrar ese aviso original, el real, y a la persona que lo había alterado. Música. El tema de misterio se intensifica ligeramente. Luego se funde en un silencio expectante. Silencio. Era el momento. Mi momento de contraatacar. Pero no sería con palabras. Sería con la verdad. Cena. Elías se aleja por el pasillo. Su espalda es recta. Hay una determinación silenciosa en su andar. La cámara se detiene en la puerta cerrada de la sala del tribunal. Luego, en el portafolio olvidado de Rivas, sobre una mesa cercana. Música. Un acorde final que sugiere un comienzo, no un final. Música. Tensa, melancólica, con un crescendo sutil. El eco de la risa del fiscal aún resonaba. Mi nombre, Samuel, se ahogaba bajo el martillo del juez. Me habían destrozado. No solo mi testimonio, mi dignidad. La sala de audiencias se convirtió en un torbellino de caras. Todas miraban, todas juzgaban. SFX. Murmullos indistintos, arrastrar de sillas, un portazo lejano. Place. El pasillo del juzgado. Acción. Caminé. Mis piernas se sentían pesadas, como plomo. Cada paso era un esfuerzo. No levanté la vista. No podía. Social pressure. La gente en el pasillo. Abogados apurados, familias esperando, guardias de seguridad, susurros, miradas de lástima, o peor, de desprecio. El fiscal, Robert Sterling, me dedicó una sonrisa gélida desde la puerta de la sala. Un triunfo silencioso. Emotional beat. La vergüenza me quemaba la piel. Sentí el ardor en mi cara, en mis orejas. La injusticia era un nudo apretado en mi garganta. Quería gritar, quería que la tierra me tragara, pero algo muy profundo
se endureció. Una rabia fría. No me quebraría. Atis. Sus palabras, sus gestos, cada fragmento de su actuación, no eran solo para la corte, eran una máscara. Y bajo ella yo había visto algo, un parpadeo. Música. Se vuelve más sombría y pensativa. Place. Una cafetería ruidosa cerca del juzgado. Acción. Me senté en una mesa apartada, lejos del ventanal, lejos de las miradas. Pedí un café. Ni lo toqué. Abrí mi cuaderno, el de las notas de mi defensa. Mis dedos temblaban. La tinta se emborronaba un poco. Social pressure. El murmullo constante de las conversaciones. El tintineo de las tazas. Risas ajenas que sonaban huecas. El barista llamando órdenes. Nadie me prestaba atención. Me sentía invisible. Solo. Emotional beat. La derrota tenía un sabor amargo. Un regusto metálico. Revisaba mis notas, mis argumentos, mis pruebas, todo lo que Sterling había desestimado. Cada palabra suya, cada sonrisa condescendiente resonaba en mi cabeza. Era una burla. Pero entonces, un detalle. Un nombre que había mencionado, casi al pasar. Una fecha. No encajaba. La memoria era traicionera, pero la mía era precisa. Atis. El fiscal había pintado un cuadro. Perfecto. Intocable. Pero yo conocía la historia real, la que él intentaba enterrar, y una pequeña pieza clave estaba en mis manos. SFX. Sonido de pasos, hojas de papel al pasar. Plas. Mi apartamento, mi mesa de la cocina, llena de documentos viejos. Acción. Regresé a mi refugio, desesperado, furioso. Tiré mis carpetas sobre la mesa, papeles desordenados, recortes de periódico, formularios, comprobantes. Busqué, con frenesí, busqué esa fecha, ese nombre. Social pressure. La soledad de las cuatro paredes. El silencio era ensordecedor. Solo mis pensamientos ruidosos. La presión de mi propia condena, de mi propia ruina, de la humillación pública. Sentía que cada minuto era crucial. Emotional beat. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña excitación. Mis ojos se movían rápidamente por los documentos, pasado, presente, las piezas dispersas de un rompecabezas. Y entonces, ahí estaba. No en un documento grande, importante, en una pequeña nota al pie, un recibo, un detalle insignificante para cualquiera, pero no para mí. No después de lo que Sterling había dicho en la corte. Era un error. O no, era una pauta. Los números no mentían. Mi respiración se aceleró. La rabia se transformó en una claridad helada. Lo había sospechado. Pero ahora lo veía. El patrón era innegable. Atis. La pieza que Sterling había llamado irrelevante, una mera coincidencia. Era la clave, la verdadera clave, la de su propia caída, y yo la tenía. Había estado en mis manos todo este tiempo. Música, un latido constante, creciente en intensidad. Place, un banco en el parque, bajo un cielo que se teñía de naranja y morado. Action, dejé los papeles en casa. Salí a respirar, a pensar. Me senté en el banco, miré las familias, los niños jugando, las parejas paseando. Cerré los ojos. La imagen de Sterling sonriendo se grabó en mi mente. La humillación. Social pressure. La vida seguía su curso. Indiferente a mi tormento, a mi descubrimiento. Una mujer paseaba a su perro. Un vendedor de helados pasaba silbando. La normalidad era una bofetada. Emotional beat. El plan comenzó a formarse. Una estrategia arriesgada, peligrosa. Podía costarme todo, mi libertad, mi reputación. Podía empeorar mi situación, pero seguir callado. Eso costaría mucho más. No solo a mí, a todos los que él había dañado, a todos los que engañaba. La humillación se transformó en una voluntad de hierro. Mi voz había sido silenciada en la corte, pero tenía otra forma de hablar, una que él no esperaba, una que no podía refutar. Atis.
Necesitaba una confirmación final, un movimiento, precisar el momento exacto. Sería su propia trampa, y yo, Samuel, la activaría. No habría segunda oportunidad. Silencio. Música. Tensión contenida. Ligera melancolía. La silla era dura. El aire denso. Aún podía sentir las miradas, el cuchicheo, las palabras del fiscal taladrando mi cráneo. ¿Cree usted que no estamos preparados, Oku, señor? Su risa. Esa risa. Ambiente. Ruido sordo de una cafetería bulliciosa. Cubiertos, conversaciones bajas. Entré en un restaurante de comida rápida. Cualquiera. El primero que vi. Pedí algo. No recuerdo qué. El olor a grasa era nauseabundo. La comida, fría. Me senté solo, en una esquina. Los demás comían, hablaban, reían, ajeno a mi mundo de vergüenza, de ira silenciosa. Mi dignidad se había quedado en esa sala. SFX. Sonido de un vaso de plástico cayendo y rompiéndose ligeramente. Sentí el calor subir por mi cuello. Las lágrimas apretaban mis ojos. Pero no lloré. Nunca lo hago. No delante de nadie. Menos aún delante de mí mismo. Recordé su cara, la del fiscal, su mirada, calculadora, y sus palabras, exactas, demasiado exactas, como si supiera cada paso que daría. Silencio. Había algo que no encajaba, una pieza suelta, en su discurso, una frase, un matiz, en el fondo de mi mente. Era una astilla clavada. Cena, plano de la mano del protagonista apretando una servilleta de papel con fuerza. No era solo su arrogancia, era algo más, algo que había visto, oído, en otro momento, y ahora resonaba. Una alarma lejana, música, tema de misterio y descubrimiento, sutil. Ambiente, oficina, teclado tecleando, papeles moviéndose. Horas después, en la oficina de mi abogado, la luz de la tarde entraba tenue. Su voz era calmada, razonable. Entiendo su frustración, David, pero así es el sistema. Yo no podía calmarme. No es frustración, Samuel, es más. Le conté de nuevo lo del fiscal. Cada detalle, cada interrupción, su sonrisa burlona y esa frase clave. Dijo, sabíamos que intentarías desacreditarnos. Sabíamos. Hice una pausa. Samuel me miró. Su ceño se frunció. Es una expresión común, David. No para él. No en ese contexto. SFX. Resaltador marcando un texto en un documento. Le hablé de la precisión de su contraataque, como si tuviera un guión de mi testimonio, antes de que yo lo diera. ¿Cree que tuvo acceso a sus notas? Samuel se echó hacia atrás en su silla, pensativo, sus ojos fijos en la nada. Sería una acusación grave, David. Lo sé. Necesitaríamos pruebas, algo sólido. La idea era descabellada, pero no para mí, no después de lo que había sentido. Había un vacío, un hueco en la lógica, y yo sentía que podía llenarlo. Le conté sobre un correo, uno antiguo, de hace meses, sobre una reunión preparatoria. Quizás no fue accidental. Quizás hubo un soplón. Montaje. Cena. El protagonista en su apartamento, a oscuras, solo iluminado por la pantalla de un portátil. Busca frenéticamente. Cena. Cafetería vacía. Tazas sucias. El sol comienza a salir. Cena. Primer plano de documentos antiguos. Una caja llena de papeles. Música. Intensidad creciente, pero sin estridencias. Solo determinación. Ambiente. Silencio de la noche, solo el listen hacienda, tic-tac de un reloj y el susurro del viento. La noche llegó y se fue, sin dormir, sin descanso. Mi apartamento era un laberinto de papeles, documentos antiguos, correos impresos, mi vida, mi caso. Revisé todo, cada conversación, cada email con mi antiguo jefe, cada mensaje con el abogado, buscando esa astilla, esa conexión, esa grieta en la armadura del fiscal. SFX, sonido de la página de un libro pasando lentamente. Mis ojos ardían, la cabeza me palpitaba.
Pero no podía parar. No cuando la verdad estaba tan cerca, tan elusiva, como un sueño al despertar. De repente lo vi. Un pequeño detalle, en un informe, una fecha, un nombre, algo que me había pasado desapercibido. Ahora saltaba a la vista. Un documento sobre un cambio de última hora. En el testimonio de un testigo clave. El mismo testigo que el fiscal había usado para desacreditarme. Una pieza del rompecabezas. Y luego otro, un correo, enviado por error, a mi antigua dirección, de una persona que no debía, con un archivo adjunto. Silencio. Mi corazón latió con fuerza. No era una astilla, era un clavo, oxidado, profundo, y apuntaba directamente al fiscal. La evidencia estaba ahí. Música. Comienza un ritmo sutil de tambores, con un aire de conspiración. Ambiente. Murmullo de una cafetería concurrida, el tintineo de tazas, a la mañana siguiente, en un café, con mi amigo Marcos, un periodista de investigación, su cara, seria, atenta. Le entregué los papeles. Mira esto, Marcos. Mi voz era baja, apenas un susurro. ¿Y esto? Le señalé las fechas, las horas, las personas involucradas. Marcos leyó. Sus ojos se movían rápido. Un experto. Levantó la vista. Su expresión no era de sorpresa, era de confirmación. David, esto es y un grande. Lo sé, pero también peligroso, mucho. Su tono era una advertencia. Este fiscal tiene contactos. Arriba. Lo sé. Cena. Marcos mira por encima del hombro, como si temiera ser escuchado. Luego, un primer plano del rostro de David, impasible, decidido. Tomó un sorbo de su café. ¿Qué quieres hacer? Yo lo miré directamente a los ojos. La rabia de ayer, la humillación, se habían convertido en una llama fría. Quiero que se sepa la verdad. No había vacilación, no había miedo, solo una certeza absoluta. La justicia. Era mi momento. Música. El ritmo de tambores se intensifica ligeramente. Ambiente. El eco de un pasillo largo y amplio del juzgado. Pasos, voces distantes. Caminé por el pasillo del juzgado. Las luces fluorescentes zumbaban. La gente pasaba. Abogados, testigos, familiares. Todos con sus propias batallas. Y entonces lo vi. El fiscal, de pie, con un grupo de colegas, riendo, confiado, impune. Su sonrisa, otra vez. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante. Solo un instante. No le aparté la vista. Mantuve la mía. Firme. No había miedo. Solo anticipación. SFX. Pasos. Resonando fuertemente en el pasillo. Pasé junto a él. Apenas una pulgada de distancia. Su perfume, agrio. Él no apartó la vista. Pero yo sí, con una pequeña sonrisa. Música. Una nota de piano solitaria, resonando. Luego, silencio abrupto. El juego había cambiado. Y él aún no lo sabía. No, él no tenía idea. Música. Tensión contenida, ligera melancolía. La humedad del aire se pegaba a mi piel mientras salía de la estación de policía. No era la primera vez que la injusticia me golpeaba, pero esta vez el sabor era más amargo. La humillación en la corte, las miradas de desdén, las palabras del fiscal rebotando en mi cabeza, un don nadie, un oportunista. Silencio. Estaba libre, sí, pero mi reputación, mi dignidad, estaban en el suelo. Sentía el peso de los ojos invisibles, la condena silenciosa de una sociedad que ya había dictado sentencia sin escuchar. SFX. Paso lento por acera, tráfico lejano. Lugar. Mi viejo apartamento. Acción. Me senté en el sofá, hundido, con la cabeza entre las manos, reviviendo la escena. Cada risa ahogada, cada suspiro de desprecio. Presión social. La imagen de los rostros en el tribunal, el juez con su autoridad distante, el abogado de la defensa, el mío, encogiéndose de hombros, como si ya todo estuviera perdido. Beat emocional. Una rabia fría se extendía por mi pecho. No era un estallido,
sino un fuego lento y persistente. Un eco me decía: «Esto no puede terminar así». Sentía la humillación, la herida abierta, pero también una semilla de terquedad, una chispa que se negaba a extinguirse. Tis. Esa noche, una idea vaga y casi inverosímil comenzó a tomar forma. Había algo más allá de lo obvio, algo que el fiscal, en su arrogancia, había pasado por alto, y yo lo encontraría. Música, más decidida, con un toque de misterio. Lugar, la biblioteca pública del barrio. Acción. Pasé horas en la biblioteca. El olor a papel viejo y el silencio reverente eran mi único consuelo. Buscaba patrones, casos similares, cualquier detalle sobre el fiscal, Robert Maxwell. Escudriñaba viejos periódicos, archivos digitales, actas judiciales de hace años. Presión social. La gente a mi alrededor, absorta en sus propios mundos, eran una audiencia muda de mi búsqueda desesperada. La bibliotecaria me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima cada vez que pedía más microfilms. Beat emocional. La frustración se mezclaba con una creciente anticipación. Cada nombre que aparecía junto al de Maxwell, cada pequeño detalle sobre sus victorias pasadas, me hacía sospechar más. Sentía el ardor en los ojos, pero también la adrenalina de estar cerca de algo grande. Una pieza faltaba, pero sabía que estaba por ahí. TIS. Entre los archivos de un caso menor, de hace casi una década, encontré una anomalía, un nombre, una empresa, algo que no encajaba con el resto del expediente. Un hilo suelto en el tapiz perfecto de Maxwell, SFX, teclado de ordenador, clic de ratón, murmullos de fondo. Lugar, una cafetería concurrida. Acción. Me senté en una mesa al fondo, intentando pasar desapercibido. Había concertado una cita con un antiguo conocido, un periodista local que había cubierto varios casos de corrupción en el pasado. Se llamaba Miguel, y su mirada cínica era un buen filtro para mis sospechas. Presión social. El bullicio de la cafetería, el murmullo de las conversaciones ajenas, los camareros apurados. Cualquiera podía escuchar. Mantuve la voz baja, la mirada alerta. Beat emocional. Un nudo en el estómago. Temor. Era la primera vez que compartía mis sospechas con alguien más allá de mi abogado, que me había desestimado. Miguel me escuchaba, su ceja levantada, una expresión indescifrable en su rostro. Cuando le mencioné el nombre de la empresa que encontré, vi un destello en sus ojos. No era incredulidad, sino algo parecido a la intriga. TIS. Miguel me dijo que ese nombre, esa empresa, había aparecido antes en círculos de rumores, vinculada a ciertos favores en la ciudad. Nunca se probó nada, dijo, pero siempre fue una pieza en un rompecabezas sin resolver. Me dio un contacto, alguien que sabía moverse en las sombras. Ambiente, ruido de ciudad por la noche, sirenas lejanas. Lugar, un callejón oscuro detrás de un bar de mala reputación. Acción. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. La lluvia fina caía, el aire olía a basura y cerveza. El contacto de Miguel apareció, una figura envuelta en una gabardina. Su nombre era Leo. No hicimos preámbulos. Le mostré el nombre de la empresa, el archivo. Presión social. La oscuridad del callejón era mi única compañía, aparte de la tensa presencia de Leo. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido lejano era una amenaza potencial. Estaba solo en esto. Beat emocional. Miedo, puro y crudo. Estaba pisando terreno peligroso. Pero cuando Leo miró el papel, sus ojos se entrecerraron. «Este es el juego de Maxwell», susurró. Su voz era áspera, pero había reconocimiento. Una confirmación silenciosa de que estaba en el camino correcto. Mi miedo se mezcló con una punzada de triunfo oscuro. TIS. Leo me habló de un sistema. No de un fraude simple,
sino de una red de influencia, de favores y presiones, una maquinaria. Mencionó testigos clave que desaparecían, evidencia convenientemente extraviada. El nombre de la empresa no era el fraude en sí, sino una puerta de entrada a algo mucho más grande, algo que involucraba a más gente de la que jamás hubiera imaginado. Música, dramática, con un crescendo lento y ominoso. Lugar, de nuevo, mi apartamento, alta noche. Acción. La lluvia golpeaba la ventana. Tenía todos los papeles esparcidos por la mesa, las notas de Miguel, las palabras crípticas de Leo. El diagrama en mi cabeza se estaba volviendo dolorosamente claro. El fiscal no solo había encubierto un fraude, sino que lo había orquestado, o era parte de él, y yo era el chivo expiatorio, perfecto para protegerlo. Presión social. La soledad era abrumadora. El peso de lo que había descubierto era inmenso. Si estaba en lo correcto, no solo enfrentaba a un fiscal corrupto, sino a todo un sistema. Bit emocional. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no era solo una cuestión de mi propia dignidad. Era una cuestión de justicia para muchos otros que habían sido aplastados bajo esta maquinaria. La rabia se transformó en una determinación gélida. Sabía la verdad. Ahora necesitaba una estrategia. TIS. La próxima jugada debía ser perfecta. Una sola oportunidad. Pero, ¿cómo exponer a un hombre tan poderoso sin ser silenciado? La respuesta yacía en algo que el fiscal nunca esperaría. Un golpe desde la sombra. Un acto de audacia que convertiría la humillación en su propia trampa. Y yo, el don nadie, sería quien la armaría. Música, lenta, melancólica, con un toque de tensión subyacente. Ambiente, ruido amortiguado de una cafetería bulliciosa, tintineo de tazas y voces. La cafetería zumbaba a mi alrededor. Un torbellino de conversaciones ajenas, risas huecas. Pero para mí todo era un eco distante, un ruido de fondo mientras el silencio gritaba en mi cabeza. El mundo seguía girando, ajeno a mi desastre. La gente me miraba, murmuraban, susurros que se arrastraban como serpientes por el aire. Sentía sus ojos clavados en mí, quemándome la piel, perforando mi alma. Era el escrutinio de la derrota pública, el juicio final de la calle, tan cruel como el de la corte. Mi abogado se despidió, un apretón de manos débil, casi una disculpa. «Lo siento, David», dijo. Sus palabras se ahogaron en el ruido. Él ya se había rendido. Había aceptado la derrota. Yo me quedé, inmóvil. Mi café se enfriaba frente a mí. Un espejo oscuro de mi desesperación. SFX. El eco lejano de las palabras. «Lo siento, David», se desvanece lentamente. Los murmullos eran cuchillos. Cada mirada era un puñal invisible. Mis manos apretaban la taza. El calor ya se había ido, dejando solo el frío metal. Me sentía expuesto, vulnerable, como si mi piel se hubiera desprendido en esa maldita corte. Silencio. La rabia subía por mi garganta. Era un nudo ardiente, espeso. La humillación era un veneno lento, infiltrándose en cada fibra de mi ser, paralizándome. Pero a la vez me encendía. Un fuego frío, latente, empezaba a crecer en mi pecho. Debajo de todo, una chispa. Recordé sus ojos, la forma en que el fiscal, ese hombre pulcro con su sonrisa de depredador, había inclinado la cabeza cuando se cerró el caso. No era una sonrisa de victoria, no, era más fría, más calculadora. Era una sonrisa de certeza, de un plan bien ejecutado, de saberse invencible, impune. Ese detalle, esa mirada, se me había clavado en la memoria como una astilla. Había algo más, algo oscuro, en las profundidades de su arrogancia. Un hilo suelto que mi mente, cegada por la ira y el pánico del momento, no había podido agarrar antes. Ahora lo sentía. Estaba ahí, esperando a ser descubierto. Música.
Transición a un tono más sombrío y de determinación silenciosa. Cena. Plano cerrado de David, mirando su reflejo en el café frío, con una expresión de resolución gradual. Ambiente. El silencio pesado de un apartamento pequeño, solo roto por el clic del teclado. Mi pequeño apartamento nunca había parecido tan vasto, tan vacío. La única luz venía de la lámpara de pie, sobrecargada, y del resplandor azul de la pantalla del ordenador. La noche era mi única aliada, mi única testigo. Saqué cada documento, cada nota, cada recibo relacionado con mi caso. La pila crecía en la mesa de la cocina, desafiando el orden. La pantalla del ordenador parpadeaba con búsquedas interminables. Fraude de judicial. Corrupción fiscal. Palabras que antes me parecían lejanas. Ahora eran mi obsesión. Mi único propósito. SFX. Clics rápidos del teclado. El suave zumbido del ordenador. La soledad de la noche era abrumadora. El silencio, solo roto por el clic del teclado y el roce del papel, me recordaba el peso de lo que estaba haciendo. No había nadie más. Nadie en quien confiar con esta locura que bullía en mi cabeza. Cada fracaso en la búsqueda apretaba mi estómago. La desesperación se cernía, fría y persistente. Pero mi rabia era más fuerte. Era un motor incansable. Me negaba a rendirme. No después de lo que había soportado. No después de esa mirada. Entonces lo vi. Un nombre. Un número. Una conexión minúscula. En una lista de donantes a una campaña política menor de hace años. Un detalle casi invisible. Un hilo tan fino que apenas lo habría notado si no hubiera estado buscando cada grano de arena. Música. Un crescendo sutil de tensión, casi inaudible. El nombre del fiscal, junto a una empresa de la que nunca había oído hablar. Una que había sido disuelta hace años. Una sociedad de inversiones, según los registros. Era una conexión débil, casi risible, pero era algo. Era él algo. Cena. Las manos de David rastreando una línea en un documento digital. Los ojos fijos en la pantalla. Ambiente. El olor a papel viejo y café rancio. El murmullo bajo de las calles exteriores. La oficina de Leo, mi viejo amigo de la universidad, era un caos controlado. Estanterías repletas de libros. Pilas de documentos. El olor a papel y café rancio se mezclaba con la ansiedad que llenaba el aire. Le mostré lo que había encontrado. Él frunció el ceño, sus gafas resbalando por su nariz. Tocaba los documentos con una cautela que me irritaba, como si temiera contaminarse con mi desesperación, o con la verdad. SFX, el crujido de las sillas al moverse, el leve roce del papel. La tensión en la pequeña habitación era palpable. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido con esfuerzo estaba en juego si se involucraba. Lo sabía, lo sentía. La esperanza bailaba en mí, temblaba. La suya, sin embargo, era sombría, escéptica. «Es una aguja en un pajar, David», dijo, su voz baja, cargada de fatiga. Hay miles de conexiones en el mundo de las campañas. Muchas son inocuas. Silencio. Pero si es lo que creo que es. Su voz se apagó. Sus ojos se fijaron en un punto distante. Podría ser un esquema muy viejo, un tipo particular de lavado de dinero, muy sofisticado para la época. Me habló de empresas fantasma y propiedades sobrevaloradas, conceptos que apenas entendía, pero que resonaban con un eco oscuro en mi mente. Fantasmas, repetí, y pensé en la sonrisa del fiscal. Música. El tono se vuelve más grave y misterioso. «Mira esto», me dijo señalando un pequeño recuadro en una hoja. Si esta sociedad de inversiones estaba ligada al fiscal, incluso antes de ser fiscal, y se disolvió de forma abrupta, busca los juicios que intentó sellar, los que nunca llegaron a hacerse públicos. Cena. Las manos de Leo
señalando un pasaje en un documento, mientras David asiente lentamente, su mente trabajando. Ambiente. El olor a humedad y polvo de libros antiguos. El chirrido ocasional de un carrito de biblioteca. La sección de archivos antiguos de la biblioteca de la ciudad. Un refugio de olvido. El olor a humedad y polvo llenaba mis pulmones, casi ahogándome. Un lugar perfecto para que las verdades se pudrieran en el silencio. Me sumergí entre volúmenes encuadernados en cuero y microfichas polvorientas. Un laberinto de nombres, fechas, transacciones. Buscaba la empresa que Leo había mencionado. Y el nombre del fiscal. Cada página era un desafío. Cada entrada, un enigma. SFX. El zumbido de un lector de microfichas. El suave sonido de las páginas al pasar. Los bibliotecarios pasaban, silenciosos, sus pasos amortiguados. Otros estudiantes y curiosos, inmersos en sus propios mundos, ignorándome. Nadie me prestaba atención, o eso creía yo. Pero cada sombra, cada movimiento periférico me ponía los nervios de punta. Mis ojos ardían. Horas y horas se fundieron en una niebla de cifras y nombres. El cuello me dolía, la espalda se quejaba. Entonces lo vi. Una entrada. La empresa Phantom Holdings, el nombre que Leo me había dado, había estado involucrada en un litigio menor. Un caso olvidado, archivado. Silencio. Y el abogado que la representaba en ese litigio era el fiscal. Mucho antes de que su nombre se convirtiera en un símbolo de justicia. Un joven prometedor, ya tejiendo su red. Pero el juicio no estaba documentado como debía. Había sido sellado por motivos confidenciales. Una laguna, una sombra, un expediente que se había evaporado. ¿Por qué? Música. Sonido tenue de una melodía misteriosa, casi un susurro. ¿Qué secretos guardaban esos papeles sellados? ¿Qué había intentado ocultar incluso entonces? La aguja en el pajar comenzaba a pinchar. Cena. David, con la cara pálida por el cansancio, examinando una microficha en el lector, un destello de revelación en sus ojos. Ambiente. El murmullo bajo de un café en un barrio desconocido. Voces distantes, tintineo de cubiertos. Un pequeño café en un barrio que no conocía. Mesas de madera oscura, luz tenue. Un lugar donde las sombras eran más fáciles de encontrar que las verdades. Esperé. Mi corazón latía a un ritmo errático contra mis costillas. Él llegó tarde. Un hombre canoso con ojos cansados y una postura encorvada. Se sentó frente a mí y apenas me miró. «¿Tienes 10 minutos?» dijo. Su voz era un gruñido bajo. SFX, el suave chirrido de la silla, el tintineo de una cuchara en una taza de café. Las pocas parejas y solitarios alrededor. Cada risa, cada tintineo de cuchara me parecía un riesgo inmenso. Hablábamos en voz tan baja que casi tenía que leerle los labios. Le mostré el documento. La conexión del fiscal con Phantom Holdings. Su rostro no cambió, pero sus dedos apretaron la taza de café con una fuerza inusual. Sus ojos, antes cansados, tenían ahora una chispa de miedo. Me contó una historia, un rumor, un viejo caso que había desaparecido de los registros. Silencio. Algo sobre tierras de inversión y desarrollos fantasmas. Un esquema donde el dinero se movía en círculos, enriqueciendo a unos pocos y dejando a muchos en la ruina. Me habló de amenazas, de chantajes, de cómo la gente desaparecía si preguntaba demasiado. Música. El sonido de una cuerda de violín solitaria, creando una sensación de vulnerabilidad. Busca el nombre de un tal señor Thorne, susurró, su voz apenas audible. Él lo sabía todo, lo perdió todo, y luego desapareció. Se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. No me busques más. Cena. La figura canosa saliendo rápidamente del café, dejando a David solo con la taza de café y una nueva pieza del rompecabezas. Ambiente.
El silencio frío del amanecer. Los primeros sonidos de la ciudad despertando. Mi apartamento de nuevo, ya no tan oscuro. El amanecer gris se asomaba por la ventana, tiñendo el cielo de un azul acerado. Las horas habían pasado volando, convertidas en una vorágine de información. Las piezas encajaban con una claridad brutal. El fiscal no solo había mentido en mi caso. Su carrera entera, desde sus inicios como abogado, estaba construida sobre un entramado de engaños, falsificación de pruebas, ocultación de bienes, extorsión. No era un desliz, era un sistema, una araña tejiendo su telaraña de corrupción desde hacía décadas. Montaje. Cena. Documentos esparcidos, fotos antiguas del fiscal joven, noticias de periódicos viejos, un mapa con propiedades marcadas, una línea de tiempo dibujada a mano. SFX. Susurros superpuestos de nombres y fechas, difusos. La soledad era abrumadora, pero la presión de la verdad era inmensa. Ya no era solo mi libertad, era la justicia para otros que habían sido aplastados por este hombre. Mis manos temblaban, la rabia, el asco, pero también una punzada de algo más frío, más calculador. Esto era más grande que yo, mucho más. Había destapado una colmena, y la reina, ese fiscal, era poderosa y despiadada. Música. Un pulso rítmico, tenso, que crece en intensidad. Tenía la verdad, o al menos el esqueleto de ella. Un montón de pruebas circunstanciales, pero interconectadas, irrefutables si se presentaban correctamente. Pero la pregunta era, ¿cómo se le da un esqueleto a la justicia sin ser aplastado en el proceso? ¿Cómo se ataca a un hombre tan poderoso, tan arraigado en el sistema, sin terminar como el señor Thorne? Sin desaparecer. Esa decisión, esa iba a cambiarlo todo. Música. Finaliza con una nota sostenida de suspenso, que se desvanece lentamente. Música, melancólica, pero con un hilo de resolución. Cena. Calles de la ciudad al anochecer. Samuel camina solo. Las luces urbanas se reflejan en charcos de lluvia reciente. La condena pública pesaba más que la sentencia legal. Cada mirada, una piedra. Cada susurro, una herida fresca. Ambiente. Ruido de la ciudad amortiguado, pasos sobre pavimento mojado. Microescena 1, lugar. Un restaurante modesto en un barrio que alguna vez fue suyo, olía a comida casera, a historias olvidadas. Acción. Pedí un plato de arroz y frijoles, el confort de mi niñez, pero la comida se sentía insípida. Alguien en la mesa de al lado, una mujer mayor con el pelo cano, me miró. Luego susurró a su acompañante. Bajaron la voz, pero sentí el peso de sus palabras no dichas. Presión social. Los murmullos de los comensales, las miradas furtivas del personal, parecían leer el veredicto en mi frente. El simple acto de comer se convirtió en una exhibición de mi vergüenza. Golpe emocional. La humillación me quemó por dentro. Una llama fría, pero debajo de ella una decisión se endurecía. No podían juzgar lo que no sabían, no podían condenar mi espíritu. Recordé la mueca del fiscal, la injusticia grabada en cada palabra. Pista. Esa mujer, la de los susurros, parecía triste, no solo curiosa. ¿Había algo más en su mirada, un eco de una historia similar? La verdad se abría camino, poco a poco. SFX. Cuchillo y tenedor, rozando el plato, el murmullo ahogado del restaurante. Microescena 2. Lugar. La pequeña oficina de mi abogado, el señor Davis. Siempre olía a papel viejo y café rancio. Una lámpara de escritorio parpadeaba. Acción. Me entregó una carta. Era oficial. Otra apelación denegada. Y como si fuera poco, el fiscal había solicitado una revisión de mis bienes, alegando posibles activos ocultos. Una maniobra para ahogarme. Presión social. Estábamos solos, pero las sombras de la corte y la opinión pública se cernían sobre nosotros. La expresión de Davis era de cansancio,
de lucha contra una corriente demasiado fuerte. Golpe emocional. Una ola de frustración me golpeó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde llegarían? Mi garganta se cerró. Quería gritar, pero apreté los puños. Esto no haya ni terminado, le dije a Davis, mi voz apenas un susurro. La desesperación se transformó en una voluntad de acero. ¡Pista! Davis suspiró. Recibí un correo anónimo, dijo. Una pista sobre un testigo que no quiere ser nombrado. Dice saber algo sobre los intereses del fiscal en ciertos proyectos inmobiliarios, pero, agregó, era una fuente inestable. Silencio. Cena. Samuel mira fijamente la carta. Su rostro un estudio de contención. Microescena 3. Lugar. Un parque desierto ya entrada la noche. El frío se colaba por mi chaqueta. Los árboles desnudos se mecían con el viento. Acción. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí. Una voz distorsionada me habló. Rápida, urgente. Mencionó un nombre. Un proyecto Éxodo. Dijo que el fiscal había desviado fondos. Luego, la llamada se cortó abruptamente. Presión social. La oscuridad, la soledad. Me sentí expuesto, a pesar de estar solo, como si el aire mismo escuchara. Mi corazón latía desbocado. Golpe emocional. Miedo. Sí, miedo. Pero también una punzada de esperanza helada. Estaba cada vez más cerca. La pieza que faltaba. Proyecto Éxodo. Ese nombre me resonaba. Un nombre que el fiscal había usado en un discurso público para enorgullecerse. Pista. La voz dijo, revisa los registros de tierras, buscar por Éxodo y adquisiciones 2018-2019. El detalle era tan específico que helaba la sangre. Esto no era una casualidad. Música, tensión creciente, sonidos electrónicos sutiles. Cena. Primer plano del teléfono en la mano de Samuel, la pantalla apagada. Luego, su mirada hacia la oscuridad del parque. Microescena 4. Lugar. Mi pequeño apartamento, ahora sintiéndose enorme y vacío. El aire era pesado. Las paredes, antes un refugio, ahora parecían encogerse. Acción. Abrí el buzón. Una factura de electricidad vencida. Una notificación de desalojo. Mis ahorros se desvanecían. La presión era inmensa. Todo lo que tenía se estaba yendo. Presión social. La ausencia de mi hermana y sobrina, a quienes había enviado a vivir con unos parientes lejos de la ciudad. Su seguridad era mi prioridad. La soledad era mi única compañía, pero cargaba el peso de su ausencia. Golpe emocional. Desesperación. Por un momento sentí que todo se derrumbaba. ¿Para qué seguir? Pero mi mirada cayó sobre una foto vieja. Mi padre, fuerte y orgulloso. Él nunca se rendiría, yo tampoco. La rabia se convirtió en una determinación silenciosa y fría. No hay vuelta atrás. Pista. Mientras recogía los papeles esparcidos, encontré un viejo recorte de periódico. Un artículo sobre la ceremonia de inauguración del proyecto Éxodo. El fiscal estaba allí, sonriente. Pero detrás de él, en un segundo plano, reconocí un rostro. El de mi excompañero, David, quien fue despedido injustamente años atrás. ¿Coincidencia? Ambiente. El silencio del apartamento. El crujido de las tablas del Dindershintazin. Suelo. Microescena 5. Lugar. La biblioteca pública del centro. Un lugar de paz, de conocimiento. El aroma a libros viejos me calmaba. Acción. Pasé horas, días, entre estantes empolvados, buscando en microfichas y bases de datos. Me concentré en Proyecto Éxodo. Busqué los nombres de los inversores iniciales, los contratos de adquisición de tierras, hasta que lo encontré. Un pequeño anuncio en la sección de negocios de un periódico local de hace 5 años. Mencionaba un retraso en la compra de terrenos clave para Éxodo debido a disputas de propiedad. Presión social.
La gente a mi alrededor leía, estudiaba, trabajaba, indiferentes a mi búsqueda frenética. Mi intensidad era un secreto que guardaba para mí. El bibliotecario me dio una mirada de reojo, quizás por mi aspecto cansado. Golpe emocional. Una oleada de adrenalina. Había algo. La fecha del retraso coincidía extrañamente con una serie de transacciones sospechosas que había anotado de los documentos iniciales de Davis. La red se estaba cerrando. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¡Eureka!, susurré. Pista. El artículo mencionaba que las disputas de propiedad fueron resueltas por una firma legal externa, que luego fue absorbida por la firma del primo del fiscal. El rompecabezas empezaba a tomar forma. SFX. Sonido suave de hojas de papel. Clic de teclado de computadora. Microescena. 6 sea lugar. La concurrida estación de tren. Un torbellino de gente. Despedidas. Reencuentros. Acción. Con mi mochila al hombro, compré un billete. Un viaje corto, pero crucial. Mientras esperaba mi tren, en una pantalla gigante de la sala de espera, apareció el fiscal. Lo elogiaban por su incansable labor en pro de la justicia. Su sonrisa era repugnante. Presión social. Cientos de personas a mi alrededor, absortas en sus viajes, sus teléfonos. Nadie más parecía notar la ironía amarga de esa noticia. Sentí el peso de la verdad que cargaba. Una verdad que ellos aún no conocían. Golpe emocional. La rabia, el desprecio, pero también una inyección de fuerza. Esa hipocresía me daba un propósito aún más grande. No era solo por mí, era por todos los que creían en él, por los que sufrieron por su corrupción. Pista. La pantalla cambió a las salidas. Mi tren. El tren a White Oak. Ese era el lugar donde David, mi excompañero, había estado trabajando últimamente, según las noticias antiguas que encontré. Un lugar lejos de la ciudad. Un lugar que guardaba un secreto. La siguiente fase comenzaba. La confrontación se acercaba. Ahora solo quedaba la verdad. Y estaba a punto de desenterrarla. Música. Se eleva ligeramente, con un tono de anticipación y determinación. Cena. Samuel sube al tren. Su figura se pierde entre la multitud. La cámara se detiene en la ventana, mostrando el paisaje que se aleja. Música. Tensión disminuye. Luego, una melodía reflexiva, pero con un toque de inquietud. El silencio, al fin, cayó sobre la sala. Un silencio pesado, cargado de incredulidad. Había sido un tornado de gritos, de golpes y de asombro. Pero ahora solo quedaba el eco de la justicia haciendo un ruido inesperado. Cena. El protagonista, inmóvil en el estrado, mientras el fiscal Henderson es escoltado fuera, la multitud murmura. Mis ojos seguían el punto donde el fiscal Henderson había desaparecido. Esposado, ridículo, su orgullo destrozado. Una pequeña parte de mí sintió una punzada de algo parecido a lástima, pero fue efímera. Mi propia humillación, mis años de lucha, pesaban más. SFX, murmullos de la gente, un portazo lejano. Estaba solo en el estrado. La gente en las bancas aún no se movía. Sus caras una mezcla de shock y chismorreo. Me sentía expuesto, observado. ¿Qué significaba esto para mí ahora? ¿Estaba libre? ¿Era un héroe o un nuevo objetivo? Un hombre se acercó, alto, de mediana edad, con una mirada seria pero tranquila. Llevaba un traje oscuro y una insignia discreta. Era un investigador, se presentó. Su nombre era Davis. Señor Hayes, dijo, su voz baja. Lo que hizo hoy fue extraordinario, pero esto es solo el principio. Música. Transición a un tono más sombrío y de intriga. Me llevaron a una pequeña oficina dentro del juzgado. Sin cámaras, sin público, solo Davis, mi abogado, el señor Miller y yo. La mesa era de metal frío. Davis desplegó unos papeles,
gráficos, nombres, flechas que conectaban una cosa con otra. Era más grande de lo que imaginaba. Henderson no actuaba solo. Era una red. El señor Henderson era una pieza, explicó Davis, señalando un diagrama. Una pieza importante, sí, pero los hilos llegan mucho más alto, mucho más lejos. Mi abogado, Miller, me miró con preocupación. Su rostro me decía que la victoria de hoy venía con un precio. Una nueva batalla. Silencio. Recordé las amenazas, las miradas, el miedo que me había acompañado durante años. Había pensado que la justicia traería paz, pero solo traía más preguntas. Música, un pulso rítmico, de suspense suave. Salí del juzgado a la tenue luz de la tarde. La calle era un torbellino de reporteros y cámaras. Habían esperado, habían olido la sangre en el agua. Señor Hayes, ¿cómo se siente? ¿Era consciente del fraude todo este tiempo? ¿Quién más está involucrado? Las preguntas se amontonaban, ahogándome. No había preparado esto. Mi abogado me protegía, empujando suavemente a los periodistas. Pero sus voces, sus flashes, eran un asalto. Sentí una mano en mi hombro. Era Davis, que había salido tras nosotros, su mirada escudriñando entre la multitud. Me susurró al oído. Tenga cuidado, señor Hayes. Ahora usted es una señal, un faro. Ambiente. El zumbido constante de los medios de comunicación en televisión o radio en el fondo. Los días siguientes fueron un borrón. Entrevistas por teléfono, llamadas de gente que no conocía, supuestos parientes lejanos. Mi apartamento, antes mi santuario, se sentía como una vitrina. Había un coche aparcado al otro lado de la calle, siempre el mismo. Por la mañana, por la tarde. No se movía. Eran sutiles, pero estaban allí. Los recordaba de antes. Miller me llamó varias veces al día. Me informó de que la investigación avanzaba. Henderson ya estaba cantando. Pero lo que decía apuntaba a gente con mucho más poder. Música, melodía de investigación, con toques de ansiedad. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, vi un rostro familiar. Un hombre que había estado en el jurado del juicio que Henderson había amañado. Sus ojos se encontraron con los míos. Bajó la mirada de inmediato, empujando su carrito con prisa. Había una culpa palpable en su postura. Él había sido parte de la farsa, aunque fuera sin saberlo del todo. Lo seguí instintivamente hasta la sección de lácteos. No dije nada, solo lo observé. Su mano temblaba mientras recogía una botella de leche. Silencio. Me di cuenta de que su miedo era real. Miedo a lo que podría significar para él que el velo se levantara por completo. Pero también me di cuenta de algo más. Él no era el enemigo. Él era otra víctima. Y quizás un camino. Música. Un sonido de motor distante. Un ritmo que evoca una persecución lenta. Decidí no abordarlo. No allí, no así. Necesitaba una estrategia. Algo que no lo asustara, sino que lo animara a hablar. Estacioné mi coche a unas manzanas de su casa esa noche. Oscuridad, frío. Era la misma sensación que tenía cuando buscaba pruebas contra Henderson. La soledad del vigilante. Vi las luces encenderse y apagarse. Su familia, su vida. Henderson no solo había afectado mi vida, había destrozado la confianza de una comunidad entera. Música, sonido de teclado, una sensación de descubrimiento. A la mañana siguiente, busqué más sobre él. Su nombre, Robert Maxwell. No era un hombre poderoso. Era un trabajador. Encontré artículos antiguos. Una pequeña nota en un periódico local sobre un problema de salud de su hija. Un hospital en el que Henderson tenía intereses. Una pieza más encajaba. Henderson no solo compraba el silencio, a veces lo extorsionaba o lo usaba. Música. Silencio interrumpido por un tono de llamada ominoso. El teléfono sonó. Número desconocido. Dudé.
pero algo me impulsó a contestar. Una voz distorsionada, grave. «Deja de buscar, Hayes. No te conviene. Algunos secretos es mejor que sigan enterrados». La llamada terminó tan abruptamente como empezó. Miré mi teléfono, luego hacia la ventana. La oscuridad de la noche, ahora, parecía más profunda. Silencio. No era un héroe. Nunca lo había sido. Era solo un hombre que se negaba a ser silenciado. Pero ahora, con cada paso que daba, sentía el aliento frío de quienes no querían que la verdad saliera a la luz. La noche no trajo descanso, solo una decisión. ¿Ignorar la advertencia o doblar la apuesta? Mi corazón latía fuerte. Sabía la respuesta. Música, un crescendo de determinación, terminando en una nota suspendida. Ambiente, el zumbido silencioso del aire acondicionado en la sala de la corte. La tensión es palpable. Me miró fijamente. Su sonrisa, una burla cruel. Pensó que me había destruido. Pensó que había ganado. Pero su error fue subestimar el silencio de un hombre que ha aprendido a esperar. Silencio. Mis ojos se encontraron con los del juez, con los del jurado. No había rendición en mi mirada, solo una calma helada. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero no sería la mía. Cena. Marcus se endereza en el asiento de los testigos, su postura firme, a pesar de la aparente derrota, sus ojos fijos en el fiscal. Música. Un bajo sutil, tenso, casi imperceptible. Fiscal Albright se aclaró la garganta. Estaba listo para el golpe final. «No más preguntas para este testigo, su señoría», dijo. Su voz goteaba triunfo. La humillación se sentía en el aire. Place, la corte, salón de audiencias. Acción. El fiscal, Albright, se da la vuelta, creyendo que ha ganado. Marcus permanece sentado, tranquilo. Social pressure. Todos en la sala. El jurado, el público, la prensa, lo miran. Creen que ha sido aniquilado. El juez está a punto de concluir mi testimonio. Emocional Beat. Un escalofrío recorrió mi espalda. No de miedo, sino de una anticipación que me quemaba el alma. Era el momento. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. TAS. Mi abogado me miró, confundido. No habíamos planeado esto. Su señoría. Mi voz resonó, sorprendentemente clara, a pesar de todo el ruido en mi cabeza. El fiscal se detuvo. Mi abogado me hizo una seña, preocupado. SFX. Un murmullo suave recorre la sala. ¿El testigo tiene algo más que añadir?, preguntó el juez, con una ceja levantada. Su tono era de impaciencia. Place, la corte, salón de audiencias. Acción. Marcus saca un sobre delgado de su bolsillo interior, con una deliberación pausada. Social pressure. El fiscal Albright se gira lentamente. Su sonrisa se desvanece por una expresión de leve curiosidad, luego de confusión. Todas las miradas se dirigen a mí. Emotional bet. Mis dedos apenas temblaban al desdoblar el papel. Era un milagro. Cada fibra de mi ser gritaba. Pero mi voz era firme. Esto no era solo por mí. TAS. El sobre no contenía lo que nadie esperaba. Era más que un documento. Era una confesión. Sí, su señoría, dije. Levanté la hoja. Era una copia, un documento bancario. El original estaba en un lugar seguro. Durante mi investigación encontré algo que creo que el jurado debería ver. Música. La tensión aumenta ligeramente, casi imperceptible. El fiscal Albright frunció el ceño. Objeción, su señoría. El testigo ha sido desestimado. Esto es improcedente. El juez dudó. ¿Qué es este documento, señor Jones? Es un registro, su señoría, respondí. Un registro de una transferencia, una muy específica, directamente a una cuenta, la del fiscal Albright. Place, la corte, salón de audiencias. Acción. La sala estalla en murmullos.
El fiscal Albright empalidece. Sus ojos se abren de terror al ver el documento. Social pressure. El juez golpea el mazo con fuerza. ¡Orden en la sala! Los reporteros empiezan a escribir frenéticamente. El rostro del fiscal se descompone. Emotional beat. Una oleada de poder. No de venganza, sino de verdad. Ver su fachada derrumbarse. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. Sabía que no había vuelta atrás. Tiase. El documento no era solo una transferencia. Era la prueba de un esquema de corrupción mayor. Un patrón, una red. Mentira, una fabricación, gritó Albright, su voz ahora aguda, llena de pánico. Estaba perdiendo el control. La fecha, su señoría, continué ignorándolo. Coincide con un pago por servicios consultivos a una empresa fantasma. Una empresa que, según mis investigaciones, tiene al fiscal Albright como único beneficiario. SFX, el crujido de las sillas, un jadeo colectivo. El juez examinó el documento que le pasé. Su expresión pasó de escepticismo a una grave preocupación. Señor Albright, tengo que preguntarle sobre esto. Albright balbuceó. Es un error, es una calumnia. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Se estaba encogiendo. Place. La corte, pasillo exterior. Acción. Oficiales de policía uniformados, que estaban cerca de la sala, entran discretamente a la sala y se acercan al fiscal. El juez ordena un receso. Social pressure. La multitud de la sala se vuelca al pasillo. Los flashes de las cámaras estallan. La noticia corre como la pólvora. Mi abogado, ahora exultante, me abraza. Emotional beat. Las rodillas me flaquearon. No había derramado una lágrima por la humillación, pero al ver la justicia moverse, sentí un torbellino de alivio. Un agotamiento profundo. Era real. Tease. El arresto de Albright fue solo la punta del iceberg. Otros nombres empezarían a surgir. Otros fraudes se desenmascararían. «¡Lo arrestan!», gritó alguien del público. Los oficiales esposaron al fiscal Albright. Su rostro era una máscara de desesperación y furia impotente. Me lanzó una mirada llena de odio. Pero ya no importaba. Montaje. Cena. Primer plano de las esposas brillando. Cena. El rostro de Albright, desfigurado por el pánico. Cena. Marcus, apoyado en su abogado, observando con una quietud serena. Cena. Los periodistas asediando la entrada de la corte. Música. Triunfal, pero con un matiz melancólico. El zumbido de los reporteros. Las luces intermitentes. Todo se sentía irreal. Mi abogado me dijo que esto era solo el comienzo, que la investigación se expandiría, que mi caso sería revisado, que la justicia verdadera, aunque tardía, había empezado a moverse. El peso de años de injusticia no desapareció de inmediato, pero se sintió un poco más ligero. Place, fuera de la corte, en la calle atestada de gente. Acción. Salgo del edificio, con mi abogado a mi lado, respirando aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Social pressure. La gente me miraba, ya no con lástima, ni con escepticismo, ahora con asombro, respeto. Algunos aplaudían. El mundo exterior era un hervidero de expectación. Emotional beat. El sol se sintió diferente en mi piel. Había una nueva esperanza, una sensación de haber cumplido. Pero la cicatriz de todo lo que viví, el camino de mi lucha, estaba lejos de haber terminado. Esto era solo el primer paso en la larga travesía de mi libertad. Tease, la caída de Albright, revelaría una red más grande, una que me llevaría a la raíz de la injusticia que me había consumido. Miré hacia el cielo. Las nubes se dispersaban. Había expuesto la verdad. Había encendido una chispa. Lo que venía después, lo que descubriríamos, cambiaría todo para muchos y para mí. Música.
El tema principal sube en intensidad y luego se suaviza, dejando un eco esperanzador pero abierto. Si esta historia te conmovió, dale me gusta ahora mismo. Eso ayuda muchísimo al canal. Comenta aquí abajo. ¿Crees que hice bien en esperar al momento justo para revelar el fraude? ¿O debí hacerlo antes? Y suscríbete para no perderte la próxima historia, porque lo que sucede después lo cambia todo.